Fíjense que yo quiero hallar la derivada de f respecto de y. Hace rato hemos utilizado este procedimiento para encontrar la derivada de f respecto de x. Ahora quiero encontrar la derivada de f respecto de y, pero voy a usar otro procedimiento. Y ese procedimiento, reitero, es el procedimiento de la regla de la cadena. ¿De acuerdo? El procedimiento de la regla de la cadena. Es lo mismo. Voy a ir desde mi punto de partida hasta mi punto de llegada, que es y. Puedo ir de manera directa o puedo ir a través de z. Entonces, lo que voy a hacer, la derivada de f respecto de y, ya está. El primer camino ya lo he cubierto. Más el segundo camino, la segunda posibilidad, la derivada de f respecto de z, ya he llegado hasta z y desde z saltamos hasta y. Como la función, esta función es una función implícita, esta es una función implícita, entonces está igualada a 0 esta ecuación. Se tiene que formar una ecuación para que yo pueda despejar lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es esto. Hago algunas derivadas que se pueden hacer inmediatamente. Por ejemplo, la derivada de f respecto de y se puede hacer rápidamente. Eso es 3x menos 2y. O menos 4y, perdón. Menos 4y. Y ya está. Nos queda la variable que queremos despejar. Hacemos todo, y además derivamos z respecto de y también. Todo ese proceso está acá. Y de esta ecuación despejamos la derivada de z respecto de y. Y eso es exactamente lo que hicimos acá. ¿De acuerdo? Entonces agrupo los términos donde aparece la derivada de z respecto de y finalmente despejamos la derivada de z respecto de y. Ambos procedimientos son perfectamente válidos. Ambos procedimientos. ¿De acuerdo? Y por supuesto nos muestran el mismo resultado. El mismo resultado. Este es un ejercicio súper sencillo, así que estamos empezando con este que es fácil. Difícilmente nos van a preguntar en el examen una pregunta o nos van a hacer una pregunta como esta, ¿no? Pero fíjense, siempre tengo esas dos posibilidades para encontrar las derivadas que necesitamos. ¿Dónde estamos? Me he subido muy arriba. Acá estamos. Veamos un ejemplo mucho más interesante. Este sí ya podría ser una pregunta de examen. Tiene el nivel de una pregunta de examen. Fíjense, vamos a leer con calma la pregunta. Nos dicen que queremos hallar la ecuación de un plano tangente. No me dan la ecuación de la superficie, porque me están dando acá una superficie, es decir, que voy a tener una superficie así, como esta, cualquiera, y me lo han dado la superficie de esta forma. No me han dado su ecuación, no me están dando la ecuación de una esfera o de una superficie polinómica en general, digamos. No me están dando, simplemente me han dado el concepto. Me han dado el concepto y me han dicho que z es igual o depende de x y de y. Y adicionalmente me están diciendo de que z depende de u y de b. Eso me está haciendo pensar. Me está haciendo pensar de que z es una función que ve directamente a u y a b y a través de u y b ve a x y a y. Entonces, acá hay una regla de la cadena, así me lo están planteando. Quiere decir que acá arriba tengo z, que es esta función, la función que nos han dado, la superficie. Pero así como me lo han planteado el problema, parece que z no está mirando a x y a y directamente como me lo están poniendo acá. Z está mirando directamente a u y a b. Por lo tanto, seguramente z además puede derivarse de manera directa. Z respecto de u vale 1, z respecto de b vale 1. Por lo tanto, esas dos derivadas son inmediatas porque z está mirando directamente a u y a b. Así. Pero esta otra ecuación me dice que z también depende de x y de y. En realidad, z depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. Y esas cuatro dependencias me lo están dando con estas dos ecuaciones. Un poco para confundirme, digamos. Pero en realidad lo único que me están diciendo es de que z depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. Por lo tanto, las variables u y b
las pondría ahí como variables intermedias porque esta ecuación me está diciendo que las ve directamente. Y en la parte de abajo, como variables finales, tendría a X y a Y. Y ahí tengo una forma esquemática de mostrar todas esas dependencias. Entonces, Z ve directamente a U y a B. Fíjense, no hay variables X ni Y acá, ¿no? Por eso no trazo una flecha desde acá, no trazo esta flecha, no puedo trazar, porque Z no está mirando directamente en esta ecuación a esas variables. A las variables X y Y que están acá, las está mirando a través de U y de B. A través de U está mirando a X y a Y, y a través de B está mirando a X y a Y. Esa sería la forma como está conformado, valga la redundancia, el esquema gráfico de las dependencias. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo un plano tangente a esta superficie. Mi dibujito estaba acá, estaba haciendo un dibujito de mi superficie que no sé qué forma tendrá, por eso he hecho una cosa genérica, y me están pidiendo que justo en un determinado punto, cuando X es 1 y Y es 1, fíjense, acá me dan esos dos datos, tengo que hallar la ecuación de un plano tangente y ese plano tangente tendrá que tener su vector normal. El punto sobre el que voy a encontrar es fácil, ya está definido. X dice que vale 1, Y dice que vale 1, ¿y cómo yo he hallado ese 1, 1? En realidad me lo están dando, pero no era necesario que me den incluso estos dos. Bastaba con U y B, porque si yo reemplazo acá U y B en estas ecuaciones, en estas que tengo acá, voy a ver que si yo reemplazo U y B igual a 0 en este par de ecuaciones, encuentro que X vale 1 y que Y vale 1, lo que tengo acá arriba. Fíjense, no era necesario que me den este dato. Bastaba que me den el de abajo. Tengo el punto y también tengo Z, ¿no? También tengo Z. No me lo están dando, pero también tengo Z, porque para escribir la ecuación de un plano necesito las coordenadas de este puntito que está acá. Y esas coordenadas tienen que tener X, tienen que tener Y y tienen que tener Z. Esas coordenadas para este punto, para este problema, parece que son X1, Y1. Me falta Z. Z es igual a U más B. Fíjense, estoy viendo esta parte de la ecuación. Y como U y B valen 0, Z vale 0. Ya está, ya tengo el punto. Mi problema en este ejercicio es encontrar el vector normal. Ese es mi problema. Bueno, tengo que acordarme de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y lo primero que debería ver es que si quiero encontrar este vector normal, este que tengo acá, si quiero encontrar ese vector normal, lo que tengo que hacer es volverlo implícita a mi función, a esta función, porque esta es la superficie, ¿no? Esta que tengo acá. No sé si se está viendo, lo voy a borrar todo para mostrarles, porque está súper rayado. Esta es la superficie. Entonces, esta función, para que me permita encontrar un vector normal a la superficie, por toda la teoría que hemos estudiado hasta ahora, requiero que esta función sea implícita. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. Esta es la superficie cuya ecuación no conozco y de todas formas tengo que encontrar un plano. Se lo estoy volviendo implícito, fíjense. En el siguiente paso lo estoy volviendo implícito. F de x y menos z es igual a 0. Lo he vuelto implícito, porque si no lo vuelvo implícito y encuentro el gradiente, mi gradiente va a tener solamente dos componentes, la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Y ese vector con dos componentes me está apuntando en la dirección donde la variable z crece más rápidamente. Esa es la interpretación que le hemos dado en uno de los casos. Y en este caso no quiero un vector que apunte donde z crece más rápidamente. En este caso yo quiero un vector perpendicular a la superficie. El gradiente siempre es perpendicular a las superficies cuando son implícitas. Por lo tanto, fíjense, ya lo he vuelto implícito y ya tengo una función vinculante. F mayúscula, que sería toda la parte izquierda de la ecuación, esta parte. Igualado a 0. Eso es f de xy mayúscula. O lo que es lo mismo, esto. Cualquiera de las dos sirve. Cualquiera de las dos sirve. Muy bien, voy a encontrar el vector gradiente. El vector gradiente está ahí. El vector gradiente que estamos encontrando es para el vector o para la función
vinculante f mayúscula. Estoy encontrando el gradiente de f mayúscula. Y eso es lo mismo que encontrar la derivada parcial de la función vinculante respecto de x, respecto de y y respecto de z. Así formo un vector con 3 componentes que lo voy a usar como vector normal de mi plano, de ese plano. Ya. Pero yo sé que la función f mayúscula también es esto. En realidad es lo mismo. Podría haber trabajado directamente con esto. Y digo, voy a derivar esta función. En realidad esa es la que tengo. Voy a derivar respecto de x. Y la única que se deriva respecto de x es f minúscula. Voy a derivar respecto de y. F minúscula respecto de y. Y voy a derivar toda esta función ahora respecto de z, porque se agarra toda la función, ¿no? Todo se agarra. Respecto de z, eso es menos 1. Ya está. Ese es el vector gradiente. Pero yo sé que f es también z, así que lo voy a poner mejor en términos de z. Mejor lo voy a... ¿Por qué lo estoy poniendo en términos de z? Porque z es la que está vinculada con u, con b, y tengo acá unas ecuaciones de transformación que me vinculan x, y, u y b. Entonces, o mantengo f, que también es perfectamente válido, o para no confundirme utilizo directamente z. Y lo que estoy haciendo yo es usar la letra z para representar a la superficie. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya tengo. Perfecto. Ahora, mi problema es que tengo que encontrar z respecto de x. Pero z, si nos fijamos, que depende de x y de y, no puedo derivarlo directamente respecto de x y de y. Lo tengo que derivar a través de u y de b. Hay una composición de funciones. Y este es el dibujito que refleja esa situación. Yo quiero encontrar z respecto de x, ¿no? Porque eso dice mi formulita del gradiente. Tengo que encontrar la derivada de z respecto de x. Pero voy a llegar a x a través de u o a través de b. Tengo que hacer regla de la cadena. Y este es el dibujo que refleja exactamente lo mismo. Mejor hecho. Mejor hecho. Z depende de u y de b porque hay una ecuación. Fíjense, aquí está la ecuación. Z depende de u y de b. Está mirando directamente a u y de b. Por eso u y b son mis variables intermedias. Por eso son mis variables intermedias. Pero yo sé que z también depende de x y de y. Entonces los pongo abajo. Z puedo derivar respecto de u, respecto de b, respecto de x y respecto de y, respecto de cualquier variable. Y eso se refleja en la regla de la cadena. Quiero encontrar z respecto de x. Fíjense, necesito encontrar z respecto de x y z respecto de y. Voy a empezar encontrando z respecto de x. La derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada de z respecto de u por u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por b respecto de x. Y eso es lo que tengo acá, z respecto de u por u respecto de x, más z respecto de b por b respecto de x. Y ya hemos derivado respecto de x. Y hago lo mismo para encontrar la derivada de z respecto de y. Se encuentro z respecto de u por u respecto de y, más z respecto de b por b respecto de y. Y con esa tengo la derivada respecto de y. Y más antes hemos encontrado la derivada de z respecto de x, que es esta. Fíjense que en estas dos expresiones, en esta y en esta, hay derivadas que ya puedo hacer. Por ejemplo, ya sé cuánto vale la derivada de z respecto de u, porque tengo esa ecuación. Aquí está. Ya tengo esa ecuación. Z es igual a u más b. Por lo tanto, la derivada de z respecto de u vale 1. Y la derivada de z respecto de b también vale 1. Me podían haber dado cualquier otra relación, ¿no? Cualquier otra ecuación. La derivada de z respecto de u se vuelve a repetir acá. Ya sabemos eso vale 1. Y la derivada de z respecto de b también ya se repite ahí y también ya conocemos su resultado y también vale 1. Por lo tanto, este par de ecuaciones se simplifica, ¿no? Esas derivadas valen 1. Ahí está, por esta ecuación. Fíjense que en el documento que yo les he dado está explicado y de todas formas y escrito, ¿no? La explicación para que lo puedan volver a ver y puedan no solo ver el video, sino también lean lo que está escrito en el documento, porque a veces explico mejor de lo que estoy explicando verbalmente. En el documento me pongo a pensar cómo pueden entender mejor y lo escribo ahí.
Por lo tanto, ese par de ecuaciones que teníamos, incluyendo e incorporando estas derivadas, se han vuelto estas. No hay que perder de vista que yo estoy encontrando un gradiente para encontrar el vector normal, ¿no? O para definirlo como vector normal. Necesito u respecto de x, b respecto de x, u respecto de y y b respecto de y. Necesito esas derivadas. Y esas derivadas las voy a obtener a partir de las ecuaciones de transformación que me han dado. Porque acá tengo, fíjense, ahí tengo cuánto vale x, cuánto vale y en términos de u y de b. Tengo las dos ecuaciones que están vinculando a las variables. De este par de ecuaciones, que lo estamos escribiendo acá, de ese par de ecuaciones, yo tengo que encontrar las derivadas que necesite. Yo necesito u respecto de x, necesito b respecto de y, necesito b respecto de x y b respecto... Bueno, este está mal. He copiado mal. Este debería ser u. Este debería ser, porque yo necesito u respecto de x, u respecto de y, b respecto de x y b respecto de y. Necesito esas cuatro derivadas a partir de un par de ecuaciones, que son estas, que son las ecuaciones de transformación. ¿Cómo encuentro esas derivadas? Bueno, podemos usar distintas estrategias. Puedo tratar, como dice los párrafos que están escritos ahí a continuación. La primera dice, podría tratar de despejar u y b en términos de x y de y para encontrar esas derivadas. Complicado, ¿no? Eso es prefacultativo y yo ya no estoy en el prefacultativo, ahora ya estoy aprendiendo otras herramientas que me evitan tener que despejar o tener que quedarme con el álgebra. Muchos de nosotros nos quedamos con el álgebra y no queremos aprender más cosas. Todo queremos hacer con álgebra o trigonometría, no está bien, ¿no? Porque hay otras cosas más interesantes o menos interesantes, depende de cómo lo vean, pero igualmente válidas. Esa podría ser una estrategia. Podríamos tratar de hacer derivación implícita. Todo derivo respecto de x. La primera ecuación, por ejemplo, derivo respecto de x, sin olvidarme de que u y b dependen de x. O la tercera opción, que creo que es la mejor, que incluye todo esto, porque me va a permitir despejar indirectamente y me va a permitir hacer la derivada, es el uso de los jacobianos. Y para usar jacobianos, los jacobianos están vinculados a la derivación implícita. Por lo tanto, para usar los jacobianos, requiero que estas dos ecuaciones de transformación que tengo acá sean implícitas. Debo volverlos implícitos. Por lo tanto, agarro mi primera ecuación, agarro mi segunda ecuación y los vuelvo implícitos. Y no hay nada más fácil que eso, ¿no? Lo único que tengo que hacer es igualarlo a una constante. Vale decir que x y y los estoy llevando al otro lado. Y los igualo a 0. Y ya está. Ya tengo dos funciones vinculantes, f y g, que dependen de x, de y, de u y de b. Las dos ecuaciones. Ahora puedo derivar x respecto de u, x respecto de b, o puedo derivar y respecto de u, y respecto de b, o lo que me han pedido, lo que necesito, u respecto de x, u respecto de y, b respecto de x o b respecto de y. Lo bueno de trabajar con los jacobianos es que cualquiera puede ser variable intermedia y cualquiera puede ser variable final. X puede ser variable final o puede ser variable intermedia. U puede ser variable final o puede ser variable intermedia, lo que me pide el problema. En este caso, me piden estas derivadas en este ejercicio. Por lo tanto, u y b son mis variables intermedias y x y y van a ser mis variables finales. Porque las variables finales van en el denominador cuando quiero tener la derivada y arriba van las variables intermedias. Y en el jacobiano ya cambian de porción, ¿no? Porque en el jacobiano las variables intermedias van abajo y las variables finales van arriba, en la derivación implícita. Con jacobiano o con cualquier otra derivación implícita. Por ejemplo, acá en este primer ejercicio que hemos resuelto, fíjense que mi variable intermedia era z y va abajo. Y la variable final sobre la que estoy derivando va arriba, pero en el jacobiano. Esto es un jacobiano también, más pequeñito. Y en las derivadas, las variables intermedias van arriba y las variables finales van abajo. Fíjense, esos pequeños detallitos hacen la diferencia. Aquí estoy viendo la derivada. Por lo tanto, la variable intermedia es b y la variable final es y. Perfecto, ya los he vuelto implícitas. Estas funciones ahora las voy a trabajar con derivadas, usando jacobianos.
Voy a encontrar la primera derivada, u respecto de x. Jacobiano, variable intermedia, por lo tanto es u, va arriba en esta parte, en la derivada, y en el jacobiano va abajo. La variable final es x en la derivada, y en el jacobiano debería ir arriba. ¿Cuántas funciones tengo? Tengo u, tengo f y tengo b. Tengo dos funciones. Entonces, esas dos funciones las ponemos, ¿no? Como hemos aprendido en la clase del lunes. Arriba y arriba, porque son las dos funciones que estoy derivando. ¿Qué cosa quiero hallar? U respecto de x. Por lo tanto, abajo van las variables intermedias. Por lo tanto, u va abajo, acompañada de la otra variable intermedia, que es b. Y como quiero derivar u respecto de x, en la columna de u coloco x. Y b se mantiene constante. Se copia simplemente. Expando este jacobiano. F respecto de x lo tengo acá, f respecto de b lo tengo a continuación, g respecto de x viene en la segunda fila, en la primera porción, la porción 21, y g respecto de b va en la porción 22. El mismo criterio para el término del denominador, f respecto de u y f respecto de b, primera fila para la función f, y la segunda fila para la función g respecto de u y g respecto de b. ¿Cuáles son mis funciones? Son estas. Sobre estas tengo que derivar. Sobre esas dos. Entonces, f respecto de x, ¿cuánto vale? Menos 1. Ya está, porque es x solamente hay acá. F respecto de b va a ser lo mismo, e a la u más b. Luego, ¿qué más? Necesitamos g respecto de x. La segunda fila es para la segunda ecuación. Respecto de x vale 0, no depende de x. Y g respecto de b, este tiene un b adelante, por lo tanto es 1 y menos e a la u menos b. Ya está, ya tengo construido ese primer determinante que es el determinante de la matriz jacobiana. Hacemos lo mismo para el denominador. F respecto de u, 1 más e a la u más b. F respecto de b, solamente e a la u más b. G respecto de u, e a la u menos b. Y g respecto de b, 1 menos e a la u menos b. Fíjense que acá ya tengo mi derivada. Ya hemos hallado nuestra derivada. Puedo empezar a hallar los determinantes. Puedo empezar a calcular los determinantes haciendo el procedimiento que conocemos. O en vez de utilizar estas funciones donde es más fácil que me equivoque, puedo reemplazar los datos que ya tengo. Ya sé cuánto vale u y ya sé cuánto vale b. Me han dicho de que valen 0 en las condiciones del problema, ¿no? En las condiciones del problema, fíjense, me han dicho de que u y b valen 0. Entonces, voy a utilizar esos resultados, esos valores numéricos que nos han dado, que están acá, que los he vuelto a reescribir, y este determinante se vuelve un determinante totalmente numérico. Totalmente numérico. Y el resultado de estos determinantes vale 0. El numerador se hace 0. Esto por esto menos esto por esto. El numerador se ha hecho 0. Pero no el denominador, porque el denominador vale menos 1. Entonces voy a tener 0 menos 1, 0. Ya tengo la primera derivada. Lo que ahora hay que hacer es lo mismo con las otras derivadas que necesito, porque aquí hemos calculado solo una. Ahora tengo que calcular u respecto de y, luego b respecto de x y luego b respecto de y. Esos resultados ya no los he puesto en el documento, he puesto uno a modo de ejemplo y el resto los he puesto directamente con sus resultados. Este hemos calculado, valía 0. Este hay que calcular. Les invito cordialmente que lo hagan en su casa para ver si realmente vale 1. B respecto de x, luego hemos calculado u respecto de y finalmente b respecto de y, con sus valores numéricos haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, volviendo al problema, porque todavía no es resuelto el problema, estamos a la mitad, necesitaba encontrar la derivada de z respecto de x y necesitábamos encontrar la derivada de z respecto de y. Pero z respecto de x era u respecto de x, que vale 0, y b respecto de x vale 1. Lo que hemos calculado con los jacobianos, por lo tanto el resultado es 1. U respecto de y vale 1
y b respecto de y vale menos 2. 1 menos 2. El resultado es menos 1. Por lo tanto, mi gradiente va a ser z respecto de x, z respecto de y menos 1. Z respecto de x vale 1, z respecto de y vale menos 1, y este otro término se mantiene, menos 1. Y ya está. Ya tengo mi vector gradiente que va a ser, o lo voy a usar como el vector normal de mi plano. Y como ya tengo las coordenadas del punto, lo hemos puesto acá, en el dibujito inicial que hemos hecho, 1, 1, 0, ese es el punto donde estamos calculando el plano tangente. En esas coordenadas, 1, 1, 0, podemos finalmente escribir la ecuación de nuestro plano. Este ejercicio es bien bonito y bien ilustrativo, jóvenes. Espero que se entienda. Y espero que pregunten si es que no se entiende. De hecho, yo creo que entienden todo porque nunca preguntan, así que me imagino que deben estar entendiendo todo. El documento también ayuda, por supuesto. Está escrito en el documento que les doy. Escribo lo que comento, lo que estoy hablando ahora. Está contado como si fuese un cuentito para resolver el ejercicio, para que ustedes puedan seguir paso a paso lo que hemos hecho. Más el video que se guarda en Teams, ¿no? Lo que he hecho solo para diversión a continuación es utilizar MATLAB. Ahí están los comandos de MATLAB para graficar este planito. Fíjense lo que hemos hecho. Estoy definiendo una matriz con este comando y a las variables x y y con este comando estoy dándole 80 datos que van desde menos 2 hasta 2. Tanto x como y están yendo desde menos 2 hasta 2 y estoy interpolando 80 datos. La definición para x y para y se hace con el comando linspace, con este. Perdón, con este. Y con el comando meshgrid formo la matriz. Luego la ecuación del plano es z igual a x menos y, por lo tanto lo escribo acá. El plano es z igual a x menos y. Y luego con el comando mesh, grafico x, grafico y, grafico z y le pongo un grid on. Fíjense, es bien facilito graficar planos en MATLAB. Y ya está, ese es el planito. ¿Cuál es la ecuación de la superficie? No sé, la ecuación de z no me han dado. Pero lo que sí me han dado son ciertas condiciones que sin la necesidad de tener z, yo he podido encontrar de todas formas la ecuación del plano. Porque el vector normal lo hemos encontrado a partir de esas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Me han dicho de que z es una función que depende de x y de y. Es decir, me han dado la ecuación de la superficie, pero de manera conceptual, no me lo han dado de manera explícita, ¿no? No me han dicho x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado, porque no me han dado la ecuación de una esfera o de un cono o de un cilindro. Lo único que me han dicho es que z depende de u y de b y que z depende de x y de y. Y que x y y más u y b están vinculados a través de esas ecuaciones de transformación. Entonces tengo toda la mesa servida para poder encontrar todo lo que me han pedido. Entonces no es muy complicado, ¿no? Puedo encontrar ya muchas cosas. Imagínense, ya me podrían decir encontrar el vector tangente a una curva. Imagínense que aquí tengo una curva. Entonces, y esta curva resulta de la intersección de esta superficie, digamos, y luego de otra. Yo podría, de alguna manera, encontrar los vectores gradientes y luego hacer el producto escalar para encontrar un vector tangente a esa curva, haciendo exactamente el mismo procedimiento. Lo que estamos haciendo es composición de funciones, derivación implícita y cosas como esas. Sigamos con otro ejemplo. Antes de pasar a otro ejemplo, ¿algún comentario, alguna consulta que tengan? Inge, pareja colombiano. Sí. Tengo una pregunta. Adelante. Estas son en sí las derivadas, ¿no ves? Ya han sacado pareja cabina. No le he entendido, le he escuchado Menos entrecortada. Por favor, ¿me puedes repetir? el menos uno y sí, el menos uno en sí, ¿cómo me ha salido? ¿Es una derivada? ¿Dónde está menos uno? ¿Este? F de X. Ajá.
Sí. Ya. La pregunta de su compañera es, ¿de dónde ha salido el -1? Perfecto. Fíjense que cuando hacemos el jacobiano, me fijo en estas ecuaciones, ¿no? Esto me está diciendo que u es una variable intermedia y que x es la variable final. Construimos esto que es bastante mecánico, es fácil. Luego lo expandimos. Lo expandimos para tener los determinantes. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar las derivadas. Y las derivadas las tengo que encontrar de este par de ecuaciones. Y son lo que usted mismo ha dicho, solo derivadas parciales. De ese par de ecuaciones. La función f es la de arriba y la función g es la de abajo. Entonces aquí me están pidiendo, por ejemplo, la derivada de la función f minúscula respecto de x. La función f minúscula es esta, la de arriba. Esa. Entonces esto voy a derivarlos respecto de x. Y la derivada de estos respecto de x es -1. Eso es la gran bendición de los jacobianos, que los jacobianos me permiten olvidarme de las dependencias. Yo sé que u depende de x, yo sé que b depende de x, pero los jacobianos lo que hacen es incorporar esas dependencias en el procedimiento y se reduce el procedimiento a simples derivadas parciales. Eso es lo bueno de los jacobianos. Lo único que yo tengo que hacer es ver mi ecuación. Mi ecuación dice u más e a la u más b. Estoy volviendo a escribir acá con las disculpas del caso porque mi letra es un horror. Tengo que practicar unos 10 años más. Pero tal vez el próximo año ya volvamos a las clases presenciales, así que ya no voy a poder. Estoy viendo la función f. Esa es mi función f. Esta, la de arriba. Lo estoy volviendo a escribir. Cuando yo construyo el jacobiano, esta derivada me está diciendo que derive esta ecuación solo respecto de la variable que me están pidiendo, x. Su derivada vale -1. ¿Ya está? Luego me dicen derivar respecto de b. Y la derivada respecto de b en esta misma ecuación, porque es f respecto de b, yo sé que esto es f, respecto de b, u es una constante, no se deriva, x es una constante. La única función, en este caso exponencial, que tiene b es esa, y su derivada vale lo mismo, e a la u más b por la derivada de b, que vale 1. Por eso se coloca acá. ¿De acuerdo? Cuando encontremos estas derivadas para los determinantes, lo único que tengo que hacer son simples derivadas parciales. Me olvido totalmente de que u depende de x y de que u puede depender de y, o que x puede depender de u, o que x puede depender de b. Me olvido de todo. Lo único que veo es la variable que me están pidiendo. Aquí me están diciendo solo bx y derivas respecto de x. Y esa derivada vale -1. ¿Está claro? Sí, qué clarísimo. Gracias. A usted las gracias por la pregunta, porque cuando no preguntan pienso que estoy hablando solito. Es bueno que pregunten, jóvenes. Otro ejemplito, el 3. El anterior era bonito, es una pregunta con nivel de examen el que hemos hecho. Y fíjense, no es nada difícil, es relativamente sencillo y estamos usando todo lo que hemos aprendido. Veamos otro ejemplo. Esta es una pregunta de un examen pasado. Es más simple este ejercicio, pero requiere una segunda derivada. Entonces ahí me voy a acordar cómo se hacen las segundas derivadas, porque en este problema solo hemos encontrado primeras derivadas. Fácil, primeras derivadas con derivación implícita. Acá la complicación de este ejercicio es que ahora me piden segunda derivada. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que derive z respecto de x 2 veces. Antes de hacer cualquier cosa, lo que tengo que hacer es prestar atención a cómo me han planteado el problema. Porque eso define cuál va a ser mi variable intermedia y cuál va a ser mi variable final. Me están diciendo de que z depende de x y de y. Perfecto, por eso me están pidiendo la segunda derivada de z respecto de x 2 veces. Me podían pedir la derivada cruzada, primero respecto de x y luego respecto de y. O me podrían pedir la segunda derivada respecto de y 2 veces. Me pueden pedir lo que quieran. En este caso me están pidiendo la derivada de z respecto de x 2 veces. Con eso yo ya tengo mi punto de partida. Yo sé que z depende de x y de y. Puedo derivar respecto de x y puedo derivar respecto de y. Perfecto, se puede hacer esa derivada. Pero ahora, ¿cómo me han planteado las ecuaciones? ¿Puedo encontrar directamente estas derivadas? Parece que no. Parece que no. ¿Por qué?
¿Por qué z? Fíjense, igual que en el anterior ejercicio me han dado una ecuación más sencillita, porque en el anterior ejercicio me han dicho de que z es igual a u más b. Un poquito más complicado, ¿se dan cuenta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me he pasado, creo. ¿Es este? No, no es este. ¿Dónde está? Yo mismo me confundo con tanto color que pongo. Aquí está. Este es lo que quiero que veamos. Fíjense, ahí me han dado también lo mismo. Me han dado una función que depende de x y de y me han dado una función z que depende de u y de b. Fíjense que z puede ser cualquier cosa. Puede ser 2 veces u más logaritmo de b. Podría ser u al cuadrado más b al cuadrado. Cualquier cosa. Pero esto es lo importante. Esto es lo importante. Porque esto me está diciendo de que z está mirando directamente a u y a b. Esta ecuación. Y en este ejercicio que estamos haciendo, me dicen que z, esta ecuación, la última, la tercera, me está diciendo de que z está mirando directamente a b. Por lo tanto, como también z depende de x y de y, seguramente va a ver a x y a y a través de b. Por lo tanto, eso es lo que tengo en este dibujito o en este mapa conceptual que tengo acá. Es un mapa conceptual, ¿no? A mí me gusta hacer mis mapas así. Los ayudantes hacen otra clase, ¿no? Los ayudantes hacen así. Horizontalmente hacen sus mapas. Yo sé eso porque cuando ustedes resuelven sus exámenes, hacen horizontalmente. Ponen aquí B y así, ni siquiera redonditos ponen, directamente colocan así, ¿no? X, Y, así les gusta hacer a los ayudantes. Los ayudantes están apurados, digamos, a mí me gusta hacer más bonito, hago con círculos, hago mi mapita bonito, digamos, porque me gusta divertirme en lo que estoy haciendo. Así aprendo mejor incluso. Este es mi mapa conceptual, un mapa mucho más simple, porque z depende de x, fíjense, z depende de x, z depende de y, z depende de b. ¿Cómo yo sé que depende de b? Por esta ecuación. Por esta ecuación. Y como z que depende de x y de y, entonces seguramente z está mirando también a x, está mirando también a y, pero lo está mirando a través de b, porque este es el que está imponiendo esa condición, esta ecuación. Y estas otras que me han dado acá, no me tengo que preocupar, porque esas solo son ecuaciones de transformación. Esa es la forma como están vinculadas x y y con u y b. En este caso, fíjense que u ni siquiera aparece, así que lo voy a mantener ahí como u. Y nada más. Aparecerá en mi resultado u, pero ni siquiera la voy a derivar nada, porque z solo está viendo a b. En cambio, en el otro ejercicio, en el anterior que hemos hecho, z veía a u y a b. Veía a los dos, por eso es que mis derivadas parciales o mis derivadas haciendo regla de la cadena tenían que pasar necesariamente por u y necesariamente por b. En este caso, solo tengo que pasar por b. Mucho más fácil. Por lo tanto, empezaremos encontrando la primera derivada, z respecto de x voy a encontrar. Y la derivada de z respecto de x va a ser tan fácil como decir, la derivada de z respecto de x va a ser z respecto de b por b respecto de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Z respecto de x va a ser igual a z respecto de b por b respecto de x. Entonces, la derivada de z respecto de x, se lo tendría que decir así, ¿no? La derivada de z. ¿Cómo voy a llegar de z hasta x? La derivada de z respecto de x. Regla de la cadena estoy haciendo. Quiero llegar desde acá hasta acá. ¿Cuánto vale esa derivada? Esa derivada vale la derivada de z respecto de b más, perdón, por la derivada de b respecto de x. Nada más, mucho más sencillito. Nada más. Fíjense en el anterior, vamos a ir comparando con el anterior. Yo quería encontrar z respecto de x, por ejemplo, z respecto de x, entonces tenía que ser z respecto de x va a ser igual a la derivada de z respecto de u por u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por b respecto de x, porque fíjense acá, a x llego a través de dos caminos, a través de u y a través de b. En este otro caso no. En este ejercicio es mucho más facilito. Solo tengo un camino para llegar desde z hasta x. Por lo tanto, esta derivada, z respecto de x, si yo quiero hallar, va a ser z respecto de b por b respecto de x. Listo. Ahora, fíjense que en esta expresión, esta derivada ya está hecha. Z respecto de b vale 1. Vale 1. Vale 1.
Pero fíjense que no lo voy a poner todavía sus resultados. Si quieren lo pueden hacer a modo de practicar en su casa. Lo que voy a hacer es el desarrollo más largo para que tengamos más elementos de juicio. Ya está, ya tengo mi derivada z respecto de x dos veces. Perdón, una vez. Ya tengo. Encontrar la primera derivada había sido bien fácil en este ejercicio. Mi problema es la segunda derivada. Entonces tengo que encontrar la segunda derivada de z respecto de x. Eso va a ser igual a derivar respecto de x, todo esto. Todo eso. ¿Qué es esto? Tengo un producto. Entonces voy a decir la derivada respecto de x del primero, que es este, por el segundo sin derivar, que es este, b respecto de x, más el primero sin derivar, que es este, por la derivada del segundo. Fíjense que la derivada lo estoy poniendo así y la derivada lo estoy poniendo así. Puntos. ¿De acuerdo? Ya está. Acá hay algunas derivadas que ya puedo hacer. Esta, por ejemplo, ya la puedo hacer. Ya la puedo expresar, esta. Tengo que b puedo derivar directamente respecto de x. Fíjense, una vez, también lo puedo hacer por segunda vez y ese resultado ya lo estoy poniendo acá. Por lo tanto, este segundo término ya está resuelto. Todo esto. Todo esto. Mi problema es este, porque ahora tengo que volver a derivar respecto de x a la función z respecto de b. Entonces, ahora esto ya no se llama z simplemente, ahora se llama z respecto de b. Y esta es una función que va a depender de b, va a depender de x y va a depender de y también. Entonces tengo que encontrar la derivada de z respecto de b, ahora respecto de x. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces voy a hacer mi pequeño truco, el pequeño truco que hemos aprendido en la clase anterior. Fíjense, nos estamos quedando con este término. Nos vamos a pelear con ese ahora, que es este. Esa derivada. Y el pequeño truco consiste en hacer lo que estoy poniendo a continuación. Voy a derivar respecto de x, fíjense, este x que tengo acá, lo estoy poniendo atrás. Voy a derivar respecto de x. Y voy a llegar hasta x, esto es una forma matemática de tener esto, ¿no? Voy a llegar hasta x, estoy diciendo, por eso va atrás, a través de b. Entonces digo, primero voy a derivar esta función respecto de b, que sería el salto que estoy haciendo de acá a acá, por la derivada de b respecto de x. Regla de la academia. Que es la mejor manera de hacer este ejercicio. Cuando tengan segundas derivadas, acuérdense de este truco. Acuérdense de este truco. Porque de otra forma se les va a complicar un poquito, porque podría también hacerlo así. Fíjense, podría decir la derivada de z respecto de b dos veces por la derivada de b respecto de x, que es lo mismo. Pero a veces es un poco más complicado. Esta es una forma más gráfica de hacer lo que les estoy explicando. Porque ahora lo único que voy a hacer es encontrar la segunda derivada de b respecto de x. En realidad es lo mismo, ¿no? En realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo. Estoy derivando respecto de x esta función. Estoy queriendo encontrar la derivada de z. En otras palabras, fíjense, estoy queriendo hacer esto para que se me entienda mejor. Estoy queriendo hacer la derivada respecto de x de la derivada de z respecto de b, porque estoy partiendo ahora de eso. ¿A qué es igual esto? Esto va a ser igual a la derivada de z respecto de b por z respecto de b. Por la derivada de b respecto de x. Es lo que estoy haciendo, es exactamente lo mismo. Fíjense, es otra forma de hacer. Y lo estoy haciendo directamente acá, directamente. Y si hubiese un u acá, adicionalmente, si hubiese una variable u acá, así para llegar hasta x, entonces tendríamos que decir, acá tendría que comentar más la derivada respecto de u por la derivada de z respecto de b, de la derivada de z respecto de b, mejor dicho, por la derivada de u respecto de x. Tendría que aumentar ese término acá. Pero en este caso solo hay b, z está viendo solo a b. Y en resumidas cuentas tengo exactamente esta expresión. Ya está desarrollada. Ahora z respecto de b por z respecto de b, perdón,
Me estoy confundiendo. La derivada de b respecto de x por la derivada de b respecto de x me va a dar la derivada de b respecto de x al cuadrado. Eso es lo que quería mostrarles. Yo estaba mirando z. ¿De acuerdo? Y este otro término es exactamente el que tengo acá. Ya está. Ya hemos terminado. Ahora, fíjense, ya he encontrado lo que me han pedido. Ya hemos encontrado lo que me han pedido. Esta derivada vale 0, la primera. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0 esta? Porque yo sé que z vale b. Y su primera derivada, la derivada de z respecto de b, vale 1. Y su segunda derivada se hace 0. Por lo tanto, este término se anula. Todo este término se anula. Y me queda simplemente este, que es la derivada de z respecto de b por la derivada segunda de b respecto de x 2b, que es este, que lo estoy poniendo acá. ¿De acuerdo? Que en realidad era esto. No vean esto, en realidad es un paso intermedio que he puesto ahí y tal vez les confunda más que otra cosa. En realidad lo único que me interesa es este, porque a este resultado ya hemos llegado. En este resultado al que hemos llegado aparece este término. Ya está. No puedo hacer más nada, vale 1. Y aparece este otro. La derivada de b respecto de x. En realidad este. ¿Cómo encuentro eso? Pero fíjense, acá ya no hay la función z, ya no hay la función f, ya no hay nada. Simplemente son derivadas entre las variables intermedias y variables finales. Esas derivadas están acá, en esta parte del problema. Solo en esta parte. Ya no veo esto. Solo veo esta parte de abajo. Me están pidiendo b respecto de x 2 veces esta derivada. La primera derivada es fácil. Puedo hacer jacobianos. La primera derivada es fácil. Esta primera derivada es fácil. Solo tengo que hacer jacobianos. Para eso tengo las dos ecuaciones de transformación que me han dado. Esta y esta, porque en las dos aparece b. Esta se relaciona con x directamente, pero también tengo un b acá. Y ese b también va a influir. Cuidado que usen solo esta y digan, aquí tengo b y aquí tengo x y solamente voy a usar eso. No, eso no es cierto. Porque fíjense, en el diagrama, de este b se está colgando x y se está colgando y. Por lo tanto, no puedo ver solo esta parte. Tengo que ver el b completo. Por eso se toman las dos ecuaciones. Y además, los jacobianos me lo dicen. Tengo las dos ecuaciones de transformación que vinculan a las variables finales con las variables intermedias. Voy a usar jacobianos, así que los voy a volver implícito. Fíjense, es el mismo procedimiento de siempre. Ya tengo mis dos funciones. La de arriba le estoy llamando f, la de abajo le estoy llamando g. ¿Qué cosa quiero hallar? Quiero hallar b respecto de x, la primera derivada, para luego volver a derivar. B respecto de x. Tengo dos funciones, la función f y la función g. La función f y la función g. Lo que va arriba es variable intermedia, por lo tanto va abajo. Y lo que está arriba, lo que está abajo dentro de la derivada, va arriba en el jacobiano. Perfecto. Pero b no está solito, está acompañado de u. Fíjese, por eso hay que tomar en cuenta todo. No está solito, va acompañado con u. Por lo tanto, como quiero hallar la derivada de b respecto de x, en la columna de b coloco x. Fíjense, en su columna coloco x y b se mantiene constante. Expandimos f respecto de u, f respecto de x, g respecto de u, g respecto de x. Aquí aparecen unas flechitas que se han movido. Estas flechitas deberían estar acá. Deberíamos mostrarnos así. Creo que se han movido ahí mis flechitas. Hacemos las derivadas con la misma aclaración que hicimos hace rato a su compañera. F respecto de u, ¿de dónde voy a conseguir esa derivada? De acá, porque eso es f. F respecto de u vale coseno de b, directamente. Solo es una derivada parcial. Ya me olvido de que u depende de x o que x depende de u, etcétera, etcétera. Lo que quieran que me pidan o que me puedan pedir, no interesa ya. Acá, en el jacobiano, solo se hacen derivadas parciales. Luego necesito ver nuevamente f, la función f, y qué tengo que derivar respecto de x. U y b son constantes y solamente tengo un menos x, por lo tanto eso es 1. Hago lo mismo para los otros términos y finalmente encuentro lo que me han pedido. La derivada de b respecto de x. Pero esta es la primera derivada. Necesito la segunda derivada, porque lo que me han preguntado es esto, pero eso había sido igual que esto. Por eso necesito ahora derivar esto por
segunda vez respecto de x. Podría derivarlos respecto de y también. Es exactamente lo mismo. Voy a hacer acá derivación implícita. Me voy a acordar de cálculo 1. Se puede hacer también segunda derivada con jacobianos. No lo he puesto en el documento, así que no les voy a mostrar esa parte. Pero lo puedo hacer directamente. Fíjense, quiero ahora derivar estos respecto de x nuevamente para tener la segunda derivada. Y eso es derivar respecto de x mi resultado anterior. Este que hemos encontrado acá, ese resultado. Pero no me tengo que olvidar de que u depende de x, de que b depende de x, de que u depende de y de que b depende de y. Y eso está dado en las ecuaciones de transformación. Esas dependencias siguen existiendo. Por lo tanto, puedo seguir derivando. Por lo tanto, vamos a derivar. Vamos a derivar. La derivada del numerador respecto de x. El numerador es seno de b. Por lo tanto, derivaré primero la función, que es coseno de u. No sé dónde he puesto u. Creo que este u está de más. Tengo que derivar esta función, seno de b. Eso es coseno de b por la derivada de b respecto de x. Por la derivada de b respecto de x. ¿De acuerdo? Menos el numerador. Ah, no, este u, perdón, ya sé de dónde ha salido, es de la derivación del cociente, ¿no? Del cociente. Cuando yo me equivoco me tienen que corregir. No se olviden que esto es un aula abierta. Todos somos maestros y todos somos estudiantes. A veces yo me equivoco. Este u sale del denominador. El de arriba derivado, coseno de b por la derivada de b respecto de x, por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar. La regla del cociente, por u elevado al cuadrado. Fíjense que en este término, en esta derivada, ya tengo. La derivada de b respecto de x ya tenemos, lo hemos hallado hace un rato. Lo que no tengo es la derivada de u respecto de x. Eso no tengo. Por lo tanto, voy a hallarlo. Necesitamos nuevamente a nuestros amigos jacobianos. Hacemos el mismo procedimiento del jacobiano, solo que ahora en la columna de u coloco x, expandimos los determinantes, encontramos las derivadas parciales, simplificamos y obtenemos este resultado. Fíjense que los signos menos se están cancelando ahí y me queda simplemente coseno de b. Ya está, ya tengo todo. Ya tengo todo para encontrar esto. Reemplazo mis datos, reemplazo la derivada de b respecto de x por esto, y reemplazamos la derivada de u respecto de x por coseno de b. Reemplazando esas derivadas, fíjense ahí están resaltadas con rojo para que ustedes vean lo que estamos reemplazando en el documento cuando lo vean, simplificando un poquito y finalmente llegamos a lo que nos han pedido. Y ese es mi resultado. ¿De acuerdo? Ese es nuestro resultado. Y ya está. Ya está lo que hemos hecho. Son bonitos ejercicios, jóvenes, los que hemos hecho y hemos usado jacobianos, hemos utilizado todo para resolver distintos tipos de problemas. Los jacobianos no están aislados, ¿no? Los jacobianos se estudian y se utilizan, mejor dicho, para resolver problemas más complejos, como en este caso, por ejemplo, en el primer caso, que este ejercicio a mí me gusta, que es bonito. Este ejercicio es bien bonito. Lo he tomado de uno de los libros que les he compartido, de ahí lo he sacado este ejercicio porque me ha gustado. Creo que está en el Claudio Pita Ruiz, que creo que lo he subido. Ahí van a encontrar estas derivadas. Y fíjense, hacen todo, resuelven todo. Estoy usando jacobianos para encontrar un plano acá. Es un ejercicio con mucha aplicación, toca varios puntos, ¿no? Y este otro ejercicio es un poquito más clásico, digamos, para encontrar segundas derivadas, usando también jacobianos. Les estoy poniendo 3 o 4 ejercicios acá, que son propuestos para que puedan empezar a derivar. Fíjense, aquí tengo una función w que depende de u y de b, aquí tengo unas ecuaciones y me están pidiendo que demuestre estas cosas. Lo primero que tengo que fijarme en estas ecuaciones es que W depende de U y de B directamente y luego de X y de Y de manera indirecta, por las ecuaciones de transformación que tengo acá. Porque no hay una ecuación intermedia, ¿no? Como Z igual a U más B de los anteriores ejercicios. Acá directamente me están diciendo quiénes son las variables intermedias y quiénes son las variables finales.
En este ejercicio sería interesante que vayan en este sentido y luego vayan en este sentido y demuestren en ambos casos que es el mismo. Acá me están pidiendo que transforme esta ecuación diferencial o que halle la derivada de z respecto de u en términos de x y de y, y me están dando sus ecuaciones de transformación. Acá tengo que hacer un cambio de variable, esto le voy a llamar u, por ejemplo, y voy a tener una función y me están pidiendo que halle z respecto de x, z respecto de y que demuestre que es eso, ¿no? Y acá me están pidiendo segundas derivadas. Es bueno que practiquen estos ejercicios y los vean con calma. ¿Alguna duda antes de pasar a otra cosa? ¿Está claro todo, jóvenes? Bueno, entonces dejo de compartir esto y voy a abrir el siguiente documento. Que creo que todavía no lo he subido. Lo voy a subir ahora después de clases. El siguiente documento es este. Otras aplicaciones. Fíjense que ahora ya hemos salido de las derivaciones implícitas y de las reglas de la cadena. Ya puedo empezar a derivar prácticamente cualquier cosa. Es cuestión de que me ponga a practicar solamente, porque ahorita puede ser todavía un poco difícil empezar a querer derivar, ¿no? Si es que no tengo las ideas claras. Y es bueno que vuelvan a hacer estos ejercicios en su casa y luego vean los propuestos y empiecen a resolver todos los que hay propuestos en el internet, en los libros que les he pasado, en los libros que pueden ustedes conseguir y lo que van a hacer con el ayudante. Veamos otras aplicaciones. Fíjense que hemos estado o que hemos estudiado con anterioridad los diferenciales totales. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular un diferencial total de orden superior? Imagínense que yo tengo una función como esta y puedo encontrar su diferencial total. Su diferencial total es una cosa así, ¿no? El diferencial total de z va a ser igual a la derivada de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de la función z respecto de y. Ese es un diferencial total. Diferencial exacta también se llama. Por el diferencial de y. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar un diferencial total de un orden mayor? ¿Qué pasa si quiero encontrar la segunda forma diferencial de z, digamos? ¿Cómo se modifica esto? La formulita es fácil. Lo que se hace es elevarlo al cuadrado, prácticamente. Pero hay que tener cuidado con algunas cosas. No es tan directo, pero es la misma idea. Y esa idea está expresada en la función. Por ejemplo, si yo quiero hallar la diferencial total enésima de la función z, todo este operador lo elevo a la n. Y de 100 multiplico por z. Y de 100 multiplico por z. Cuando primero elevo a la potencia n este operador que tengo aquí entre paréntesis. ¿Por qué le estoy llamando operador? Porque hace hacer derivadas, ¿no? Opera con derivadas. Z respecto de x por el diferencial de x o cualquier cosa que ponga acá. F, fíjense que z lo estoy sacando fuera de la formulita. Primero elevo a la potencia enésima esto, desarrollo esa potencia y luego de 100 multiplico la función. Por ejemplo, si en este caso, si quería elevar al cuadrado, si quería encontrar la segunda forma diferencial, lo que tenía que hacer es primero elevar al cuadrado el operador, lo que estoy mostrándoles con amarillo. Y eso va a ser igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Pero fíjense que el doble producto se interpreta como la derivada cruzada, primero respecto de x y luego respecto de y, o primero respecto de y luego respecto de x, porque no se olviden que esas derivadas cruzadas son iguales. Más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Esos cuadrados se interpretan como segundas derivadas. Y este doble producto también como una segunda derivada con este 2 por delante. ¿De acuerdo? Y ahora recién distribuyo z. Y distribuyendo z, ese z, este que tengo acá, va a entrar acá, y va a entrar acá, y va a entrar acá. Se va a distribuir ahí. Y de esa forma obtenemos la formulita para una segunda forma diferencial. ¿De acuerdo? Es una primera aplicación que se podría requerir para algún propósito.
Veamos un ejemplo donde mezclemos derivadas parciales y derivadas reglas de la cadena y jacobianos y demás cosas para seguir practicando. Me están pidiendo la segunda derivada o la segunda forma diferencial de z. Pero z está relacionada con x y con y a través de este par de ecuaciones implícitas. X más y más z más u igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más u al cuadrado igual a b. Y z depende de x y de y u depende de x y de y. Acá mi problema es encontrar segundas derivadas. Z respecto de x, z respecto de x respecto de y z respecto de y dos veces. Necesito, pero también me podía haber hallado la segunda forma diferencial de u, porque z y u son variables intermedias. Aquí me están pidiendo solo de z, solo de la variable z. Nos están pidiendo la forma diferencial solo de z. También nos podrían pedir de u. De acuerdo. La primera forma diferencial de z es esto. Ya sabemos. Yo sé que z depende de x y de y, es esta. Por lo tanto, su diferencial total va a ser la derivada de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Y la forma diferencial o el diferencial total de u sería esta otra, aunque no me han pedido, pero sería esta otra. ¿De acuerdo? Para u tendría esta forma diferencial y para z tendríamos esta forma diferencial. Podrían habernos dicho u y b, ¿no? Nos están dando u y z en este caso. Yo tengo que trabajar con esta. Y para esta necesito las derivadas z respecto de x y z respecto de y. Y esas derivadas las tengo que encontrar en este par de ecuaciones. Z respecto de x y z respecto de y los tengo que encontrar en esas dos ecuaciones, pensando de que u y b son variables intermedias. Más de lo mismo, más de lo mismo. Son ecuaciones de transformación. Hace rato nos daban así, ¿no? Me daban, no sé, x igual a u, nos daban uno de los ejercicios que hemos hecho, más e a la u más b, y me daban b también, una cosa así. O y, mejor dicho, y también me daban una cosa parecida. Aquí creo que me ponían b, me estoy tratando de acordar de memoria lo que hemos hecho hace rato, y me daban ese par de ecuaciones. Aquí puntos suspensivos vamos a poner, para no escribir todo. Es solo para acordarnos lo que hemos visto hace rato. Acá me han dado otras, igual, sigue siendo válido. Es lo mismo. Acá me lo habían dado de manera explícita porque x y y estaban despejadas, pero lo que hemos hecho nosotros es volverlo implícito. Y acá ya me lo han dado implícito, o sea, más fácil todavía. Ya me lo han dado implícito. Y son otro tipo de funciones, son funciones lineales, son funciones cuadráticas. En cambio, en el anterior ejercicio eran funciones exponenciales, podrían ser funciones trigonométricas, como x igual a u coseno de b, y igual a seno de b, o podrían ser funciones logarítmicas. No interesa, lo único que interesa es que x, y, u y b están relacionadas a través de ese par de ecuaciones. Y en este caso, x, y, z y u están relacionadas en este par de ecuaciones que tengo ahí. Y de este par de ecuaciones voy a encontrar las derivadas que me pidan. Entonces, para mí, mis variables intermedias son z y u. ¿De acuerdo? Entonces voy a usar jacobianos. Nada más fácil que eso. Z respecto de x, yo sé que x es una variable intermedia y u es una variable final, por eso, como es variable intermedia, va en el denominador del jacobiano y la variable final va arriba. ¿Qué cosa quiero hallar? Quiero hallar la derivada de z respecto de x, por lo tanto, en la columna de z coloco x. Expando y encuentro las derivadas de este par de ecuaciones. Fíjense, siempre es lo mismo, ¿no? Por eso es importante tener claras las ideas, porque siempre se hace lo mismo. Por eso se aprenden estos procedimientos, porque siempre se hace lo mismo. Hacemos las derivadas. F respecto de x vale 1, f respecto de u vale 1, g respecto de x vale 2x, g respecto de u vale 2 veces u. Abajo también las derivadas que nos piden. Reemplazamos o calculamos los determinantes, simplificamos un poquito y obtenemos esto. Y obtenemos eso. Ya está. La derivada de z respecto de y, hallamos exactamente lo mismo. Z y u son variables intermedias.
y quiero hallar z respecto de y, en la columna de z coloco y en lugar de x ahora, expandimos los determinantes, hallamos las derivadas, calculamos los determinantes del numerador y denominador y simplificamos. Y ya tengo mis dos resultados para encontrar el diferencial total que me han pedido. Ya tengo esto y ya tengo esto. Las dos ya tengo. Súper fácil. Súper fácil, ¿no? Y ya está, fíjense, con esas dos derivadas, que son z respecto de x y z respecto de y, ya puedo construir la primera forma diferencial. Ya puedo construir eso. Reemplazando los resultados anteriores, fíjense, estoy reemplazando acá. Esta es la ecuación de la forma diferencial, reemplazando los resultados de las derivadas respecto de x y respecto de y, que hemos obtenido acá, tenemos esta expresión. Fíjense que hemos sacado un común denominador, ¿no? Puedes sacar un común denominador y arriba colocar la forma diferencial. Ya está, ya hemos encontrado la primera forma diferencial de z. Ahora vamos a hallar la segunda forma diferencial de z. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es acordarme de la formulita, cómo se encuentran las diferenciales o los diferenciales totales de orden superior. Se utiliza esta fórmula. Como yo quiero hallar ahora la segunda, entonces también ya hemos desarrollado a modo de ejemplo hace rato y tengo que hallar esto. Y si ustedes se fijan, es igual que el anterior ejercicio que hemos hecho, el último ejercicio del anterior documento, porque ahora necesito segundas derivadas. Necesito una derivada cruzada y necesito una segunda derivada respecto de y. Haremos por lo menos uno, nuevamente para recordar cómo se hace. Como la primera derivada ya tengo, z respecto de x y vale esto, lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos hace un momento en el documento anterior. Voy a derivar respecto de x. Es un cociente también. Voy a derivar el numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado por el denominador elevado al cuadrado. Este término, el primero, voy a derivar respecto de x. Yo sé que u depende de x, b depende de x. O z en este caso, no es b, ¿no? Z estamos usando en lugar de b. Yo sé que u depende de x, por lo tanto será la derivada de u respecto de x menos 1. Y en este otro caso, la derivada de z respecto de x menos la derivada de u respecto de x. Estoy derivando tan fácil como eso. Y los otros términos que no se derivan están ahí. En esta expresión, lo que no tengo es u respecto de x. Porque z respecto de x ya hemos encontrado. Z respecto de x está acá. Vale u menos x sobre z menos 1. Ya tengo eso. Pero estas u respecto de x no tengo. Por lo tanto, voy a usar nuevamente al jacobiano. Vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo jacobiano, porque los jacobianos permiten encontrar derivadas entre las variables. U, b, x, y, el radio, el ángulo, x, y o lo que se llame. En nuestros mapas conceptuales, el jacobiano trabaja acá, para que quede claro. Si tengo aquí una función z y aquí tengo u, y aquí tengo b, y aquí tengo x, y aquí tengo y, el jacobiano es el mapa conceptual es así. Fíjense, estoy haciendo así los circulitos, como hacen nuestros amigos los ayudantes. Digamos así. El jacobiano, ¿dónde trabaja? ¿En qué parte de esta estructura trabaja? El jacobiano trabaja acá. Entre estas variables, entre u, b, entre las variables intermedias y las variables finales, y me permite encontrar lo que sea. U respecto de y, x respecto de b, u respecto de y respecto de u, lo que quiera, no es difícil, no es difícil. Yo necesito u respecto de x, yo necesito esta parte, esta derivadita necesito. Por lo tanto, hago jacobianos. U es variable intermedia, va abajo, y x va arriba. Entonces, como quiero hallar u respecto de x, en la columna de u coloco x. Hacemos lo mismo de siempre, que ya no vale la pena explicar. Hay que poner el concepto, las derivadas, calcular determinantes y simplificar. Es más o menos el proceso, ¿no? Ya tengo. Por lo tanto, reemplazamos en las derivadas que requieren esos resultados. Tengo que reemplazar acá, tengo que reemplazar acá,
Y también tengo que reemplazar ese que ya teníamos calculado previamente. Hacemos esos reemplazos. Fíjense, estoy colocando ahí x menos z sobre z menos u, que es este. Esto se queda como está, esto se queda como está. Z respecto de x hemos calculado al principio de todo, ya tenemos el resultado ahí. Y este otro es el que acabamos de calcular, que está por acá. Simplificamos y ya tengo eso. Y ya tengo esa derivada. Fíjense que no voy a hacer el resto. Pueden hacerlo ustedes y a modo de practicar. Que solo he calculado en este ejercicio esta parte. Ahora tengo que hacer el cruzado. Tendría que hacer, además, la segunda derivada de z respecto de y, que ya no los estoy haciendo. En este documento ya no está. Estos dos, solo hemos calculado ese. Pero calculando estos dos ya puedo encontrar lo que me han pedido. ¿De acuerdo? Entonces, les estoy poniendo ahí unos retos. Vuelvan a hacerles. Por ahí nos hemos equivocado. Verifiquen, les estoy poniendo ahí. Y luego les estoy pidiendo, anímense a completar el resto. A modo de practicar, acá no es tanto calcular lo que me han pedido, ¿no? No es tanto calcular esto. Acá es derivar estos términos cruzados, porque ahí voy a usar jacobianos. Entonces, practicar y familiarizarse. Esto es como aprender a hablar un idioma, ¿no? Si ustedes aprenden a hablar inglés o están aprendiendo a hablar inglés, un buen ejercicio, jóvenes, es hablar inglés o aprender a hablar inglés hablando inglés, o por lo menos escuchando. ¿Sabían? Bueno, el otro día estaba viendo un documento bien interesante, decía, la humanidad hace 10.000 años más o menos que ha aparecido, no sé cuánto tiempo, pero lo primero que ha hecho es comunicarse verbalmente. Y luego, después de muchos miles de años, recién ha empezado a escribir con los egipcios, con esos jeroglíficos y demás que ha empezado con el uso de tablillas de barro, ¿no? A escribir, a expresar las ideas mediante un lenguaje escrito. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar y a hablar. Eso es lo primero. Luego la escritura vendrá por su propio peso. Y acá es más o menos lo mismo. Si yo quiero aprender, estoy aprendiendo a hablar este lenguaje matemáticas. Y la manera de hablar este lenguaje matemático es hablando con un libro. El libro me plantea algunas cosas y lo escribo. Aunque este lenguaje hay que escribirlo, ¿no? Porque es así. Entonces, no es tanto encontrar lo que me han pedido, sino calcular esto, familiarizarnos con estas derivadas, ver cuáles son variables intermedias, cuáles son variables finales, aplicar el jacobiano cada vez que se pueda porque es súper sencillo, súper fácil y me permite hacer derivación implícita de una manera mucho más fácil. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos hacer. Sigamos. Errores porcentuales, otra aplicación de las cosas que hemos estado viendo. Un error porcentual, jóvenes, se calcula con esta formulita y es más o menos lo que tenemos acostumbrados a ver, ¿no? Si yo doy mi examen sobre 100, me saco, digamos, 80, entonces pongo 80 en el numerador sobre 100. Me sale 0,8. Lo multiplico por 100 y me sale el 80% de mi examen. Eso es un cálculo porcentual. Ahora, lo interesante de esto, o la aplicación que vamos a ver ahora, es de que voy a necesitar formas diferenciales y voy a necesitar funciones para calcular eso. Y si necesito formas diferenciales totales, seguramente necesito derivadas parciales. Y si hago derivadas parciales, es muy probable que necesite jacobianos, siendo el jacobiano una herramienta para calcular otro tipo de problemas que se pueden presentar. En este caso, la estimación de errores porcentuales. En física se ve esto. ¿Cuál es el error porcentual que yo cometo por el paralaje, digamos, por el error de la medida, etcétera, etcétera, ¿no? F es la función que puede representar un volumen, puede representar un área, puede representar un costo, puede representar un proceso de producción, puede representar lo que nos venga en gana. Y esta es su diferencial total, es decir, la forma como está variando la función a partir de la variación de sus variables. No hay mucho más teoría acá. Podemos hacer un ejemplito directamente. Ejemplito
de la ingeniería o de la salud. Fíjense que me están diciendo de que tengo un sistema cardiovascular humano. Y dice que los sistemas cardiovasculares humanos son parecidos a los circuitos eléctricos. Ustedes han de vivir en física. Los circuitos eléctricos, cuando tengo resistencias, por ejemplo, se pueden conectar en serie, así, o se pueden conectar en paralelo. Y tienen formas diferentes de sumarse, ¿no? Formas diferentes de sumarse. Si esta es la resistencia 1, digamos, y esta es la resistencia 2, yo puedo sumarlos y tener una resistencia equivalente, que va a ser R1 más R2. Pero si la configuración es en paralelo, esa suma es a partir de sus inversos. ¿De acuerdo? Entonces es lo primero que les estoy haciendo recuerdo de lo que han debido ver en física. Y dice que el sistema cardiovascular humano, qué interesante, nuestro sistema donde interviene el corazón, las venas y demás cosas, son parecidos, dice, a los circuitos eléctricos, conectados en serie o conectados en paralelo. Serie será esto y paralelo será esto, ¿no? Por ejemplo, cuando la sangre fluye a través de dos resistencias vasculares en paralelo, como en este caso, la resistencia equivalente, la suma de estas dos, dice que es igual a esto. Bueno, esto ustedes saben de física. Y por lo tanto, su resistencia equivalente es esta. Eso como preámbulo, me están dando los antecedentes. Entonces, estamos trabajando seguramente un sistema cardiovascular humano con dos circuitos conectados en paralelo, con dos redes conectadas en paralelo. Ahora vienen ya las condiciones del problema. Dice que se cometen errores al medir las resistencias que tengo ahí en configuración paralelo, que en este caso no serán resistencias eléctricas, sino serán algo parecido a las resistencias eléctricas, pero que ahora representan al sistema cardiovascular humano. Y los errores que yo cometo dice que es de más o menos 2% y más o menos 6% para la resistencia o para la rama 1 y para la rama 2, respectivamente. Es el error que cometemos. Es un error, no sé, por el equipo de medición, un error porque mi vista está mal, lo que sea, pero estamos en este rango de variación. Y lo que nos están pidiendo calcular es el error máximo que yo cometo en la suma, cuando sumo estos dos elementos. ¿De acuerdo? Y además quieren que lo ponga como porcentaje. Bueno, eso es ya secundario, digamos. Lo que me están pidiendo en realidad es el error máximo que yo cometo. Fíjense que cuando se evalúan errores, los errores siempre hay que sumarlos, nunca se cancelan, ¿no? Porque todo ingeniero siempre diseña para el caso peor. Y el caso peor es el peor de los errores que se comete y eso sucede cuando sumo los errores, no cuando los resto. Por si restara, querría decir que estoy cancelando y que tal vez hasta ni cometa errores o tal vez cometa errores negativos y eso no existe. Por eso los errores siempre se suman. Por eso, aunque me digan más o menos 0,2, más o menos 0,6, los errores hay que sumarlos. ¿De acuerdo? Perfecto. La resistencia equivalente está dada por esta expresión. Es una función. Para mí la resistencia equivalente va a ser una función, ya no estoy usando X y Y, una función que va a depender de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Por lo tanto, su diferencial total, porque necesito para encontrar el error porcentual que me han pedido, va a ser la derivada parcial de la resistencia equivalente respecto de la resistencia 1. Fíjense que la resistencia equivalente lo estoy representando simplemente con la letra R, por el diferencial de R más la derivada de la resistencia equivalente respecto de R2 por el diferencial de R2. Perfecto. Encontramos estas derivadas porque hay derivadas que hay que hacer. Encuentro la derivada respecto de R1 utilizando la expresión que tenemos acá, esta expresión. Encuentro la derivada de eso respecto de R1 y ya está acá. Ya hemos encontrado. Y luego encuentro la derivada de la resistencia equivalente respecto de R2 y está ahí. Esas son las derivadas parciales que necesito para reemplazar acá y reemplazar acá. Por lo tanto, tomando nuestra formulita,
o nuestra expresión para el diferencial total, y reemplazando las derivadas, tenemos esto o esto, el que tengo abajo. Fíjense que lo único que he hecho es un poquito de álgebra simplemente. Un poquito de álgebra. Esto es una forma alternativa nada más, porque en realidad ahora tendría que dividir todo entre toda esta expresión, todo este término, lo tengo que dividir entre la resistencia equivalente para encontrar el error porcentual. Es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero antes de dividir entre R, fíjense lo que he hecho. He factorizado un R1, R2 sobre R1 más R2. He factorizado un R1, R2 acá, un R1, R2 acá. Estoy factorizando un R1 y R2. Aquí me va a quedar un R2, pero me sobra un R1, por lo tanto lo voy a pasar a dividir acá. Y acá estoy, en este término, estoy también factorizando un R1 y un R2. Un R1 se queda, que es este, pero el R2 que no había lo paso a dividir acá, para que cuando yo meta se cancelen y quede con el mismo término que teníamos antes. La resistencia equivalente, recordando, era esto. Por lo tanto, este término que es la resistencia equivalente, lo estoy reemplazando con la letra R simplemente, y este valor de R lo voy a pasar a dividir acá. Y fíjense que ya tengo el error porcentual. Lo multiplico por 100, ya tengo el error porcentual. Reemplazo mis datos, simplemente. R2, R1 y R2 se quedan como está, y el error que cometo al medir la resistencia R1 era ¿de cuánto? Era del 0,02%. Lo tengo que dividir entre 100 para tener 0,02. ¿Y qué es lo que estoy colocando acá? Este 0,02 lo estoy dividiendo entre 100. Y el otro era 0,6%. Lo estoy dividiendo entre 100 para colocar ahí. Y luego lo estoy multiplicando por 100. No era necesario hacer eso, ¿no? Podía haber colocado directamente 0,2%, 0,6% y ya no colocar el 100. He hecho ese ejercicio innecesario para mostrarles simplemente el uso de la fórmula, digamos, porque esta formulita decía con 100, pero no era necesario. Si lo mantenía como porcentaje, ya el resultado me daba como porcentaje. Y ya está, ese es el resultado. Ese es el resultado. Aunque acá yo estoy haciendo una estimación, un análisis aproximado simplemente del caso peor, Pero este ya es el resultado. Como no me han dado el valor de la resistencia R1 y el valor de la resistencia R2, de esas resistencias cardiovasculares, lo puedo dejar así el resultado. O podría tratar de estimar el caso más grave todavía, peor todavía. Y eso lo estoy poniendo acá. Observar que los errores siempre se suman, es algo que ya les he comentado. Siempre se suman. No nos dieron R1 y R2. Así que solo podemos estimar que el error máximo en el que incurriremos será 0,006, o lo que es lo mismo, 0,6%. ¿De dónde he sacado este resultado? Tomando simplemente este resultado que es el más grande y pensando que este va a ser despreciable. O tal vez si quieren sumando ambos, digamos, 0,02 más 0, y diríamos 0,08. Esta segunda parte es más de suposición. Yo lo dejaría mi resultado acá. ¿De acuerdo? Y ya está. Pero aproximadamente va a ser igual al máximo error que estoy cometiendo, que va a ser 0,06. En otros ejercicios sí nos dan los valores de las resistencias o de los datos que hagan falta, entonces ahí no hay que hacer ninguna suposición adicional. Acá tengo un ejemplito propuesto para que practiquen ustedes. Fíjense que estos ejercicios o aplicaciones complementarias son bastante sencillas, digamos. No hay nada de complicación. Acá le estoy poniendo otro ejemplito. Dice que tengo una caja de altura h y que tiene una base cuadrada. Entonces hay una caja así. Su altura vale h, dice, y tiene base cuadrada. Si se comete el 2% al medir la base y el 3% al medir la altura, estimar el error que se comete al calcular el volumen. Entonces el volumen sería base por altura. Y puedo estimar de que la base es x por x y la altura vale y o h. Entonces calculo y hago lo mismo, exactamente lo mismo. Hay varios ejercicios de esto en los libros que van a poder ver, ¿no?
Un tema más interesante y además útil. Funciones homogéneas. Vamos a ver las funciones homogéneas. Esto ya lo han visto en el prefacultativo, solo que ahora vamos a utilizar derivadas parciales para determinar si una función es homogénea o no. Y es bastante útil cuando incluso se hacen transformaciones. Así que pónganle atención a esta aplicación porque es más útil que las anteriores. ¿Cuándo se dice que una función es homogénea? Una función se dice que es homogénea, por ejemplo, esta función es homogénea cuando yo afecto a las variables x y y por una constante, lambda, por ejemplo, y si yo soy capaz de despejar o de retirar el valor de lambda utilizando procedimientos algebraicos y que aparezca la función original de donde hemos partido y aparezca este término con este valor de lambda elevado a alguna potencia, decimos que la función es homogénea. Eso es lo que dice este párrafo. Fíjense lo que dice este párrafo que está ahí. Una función homogénea, dice, es aquella que presenta un comportamiento interesante cuando todas sus variables se multiplican por un factor constante lambda. Entonces, el valor de la función resulta un cierto número de veces del factor que hemos multiplicado, elevado a una potencia R. Dicha potencia es el grado de homogeneidad, o es el grado de la función homogénea. Interesante, ¿no? Dice que si yo multiplico a x y a y por una constante, digamos que a la variable x lo multiplico por 8 y a la variable y lo multiplico también por 8, porque tiene que ser la misma constante, y luego eso lo reemplazo en la función, el valor de la función, el valor de z, dice que va a ser proporcional. Va a ser proporcional a esa constante, elevado a esa constante, a ese 8 que hemos multiplicado, pero elevado a una potencia. Ya no va a ser directamente 8. Podría ser tal vez 8 elevado al cuadrado, o tal vez 8 porque R vale 1, una cosa así. Cuando eso sucede, se dice que la función es homogénea. Si la función es homogénea, se puede manipular de esta forma. Puedo despejar x o puedo despejar y de la función homogénea, de tal forma que esta función f de x y quede como 1, x sobre y, o lo que es lo mismo, si factorizo y, va a quedar como x sobre y, 1. Bueno, solo es manipular algebraicamente. Vamos a ver con un ejemplo más adelante para ver cómo debo entender estas cosas. Pero lo único que les estoy diciendo acá es que si la función es homogénea, puedo factorizar la variable x o la variable y con su máxima potencia. Y seguramente la función homogénea se va a mantener. Si es homogénea, la función no se va a alterar y va a aparecer una nueva variable que es x sobre y. Es una especie de composición de funciones que vamos a hacer ahí. Y esta es simplemente una constante, el 1 es simplemente una constante. Así que no vamos a ver a esa constante. ¿De acuerdo? Veamos algunas consideraciones en esta nota que estamos viendo. Si yo tengo una función homogénea de un determinado grado y yo le sumo una constante, destruimos automáticamente su homogeneidad. Lo destruimos. Entonces, sumar constantes a una función homogénea, lo que provocamos con esa suma es destruir inmediatamente su homogeneidad. Lo destruimos. Entonces, no conviene sumar constantes a las funciones homogéneas porque destruimos su propiedad definida de esta forma, esa propiedad de homogeneidad. ¿De acuerdo? Acuérdense. Ahora, esa es la definición de funciones homogéneas. Ustedes sí han visto en el prefacultativo esto, por ejemplo, en funciones polinómicas. Tenían x al cuadrado, tenían y más, por ejemplo, y por x al cuadrado. No, al revés, y al cuadrado por x, digamos igual a z o a u, o z, que es lo mismo aquí le he llamado z, por eso estoy usando z. ¿Esta función será homogénea o no? A ver qué me dice del prefacultativo. Recuerden el prefacultativo, ¿esa función es homogénea o no? ¿Se ven el prefacultativo, jóvenes? Yo sé porque alguna vez he dado prefacultativo y el programa no ha cambiado desde que la época que yo daba.
Y luego me he aburrido porque hay cosas más interesantes que hacer o que enseñar. ¿Me están escuchando? Esa es la primera pregunta que haría. Por ahí no me están escuchando y estoy hablando sin motivo. ¿Cuánto sería? ¿Esa función será homogénea? Esa que he puesto ahí, la que he escrito. ¿Lista? Eso no es homogénea. Es homogéneo. Pues, Es homogéneo. ¿Y cómo se hacía en cálculo en el prefacultativo? Lo único que tenía que sumar eran los exponentes. 2 más 1, 3 en este término. 2 más 1, 3 en este otro término. Son homogéneos. Son homogéneos. Pero si le sumo un 5, por ejemplo, acá, ya he destruido su homogeneidad, porque las constantes son homogéneas de grado 0. Y para que la función sea homogénea, todo esto tiene que ser homogéneo, incluido este. Pero como este no es homogéneo de grado 3, lo hemos destruido. A eso se refería la nota 2. Eso. Esta es una función homogénea. Y para funciones polinómicas es tan fácil como sumar. ¿Y cuál es el grado de homogeneidad? Su grado de homogeneidad es 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo en este apartado, así que le estoy haciendo recuerdo con el prefacultativo. Y fíjense que acá puedo despejar o X o Y. Por ejemplo, si despejo X al cuadrado, o X al cubo, mejor, X al cubo, la función que me va a quedar va a ser Y sobre X más, acá, ¿qué nos va a quedar? Y sobre X al cuadrado. ¿Sí o no? Eso nos va a quedar. Fíjense, ha aparecido una nueva variable, y sobre X es lo que dice esto. Les estoy mostrando con esos ejemplos lo que estoy queriendo explicar acá, haciéndoles recuerdo de algo que ya han aprendido. Esas funciones estamos estudiando. Estas son funciones homogéneas. Pero, ¿qué pasa si tengo funciones logarítmicas o funciones exponenciales, cosas más complicadas? ¿Cómo estudio su homogeneidad? Podemos estudiar la homogeneidad utilizando derivadas parciales. Y para eso hay un teorema bien bonito que se llama el teorema de Euler. Y el teorema de Euler dice lo siguiente. Si tú multiplicas, me está diciendo, si tú multiplicas el vector de posición escalarmente con el gradiente de la función, de esta función u, de esta función u, de esta función, si yo multiplico, si formo un vector con esta función, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y lo multiplico escalarmente con el vector de posición, si tú haces eso, y si la función es homogénea, el resultado que vas a obtener es la propia función u multiplicado por una constante. Y esa constante es el grado de homogeneidad. A eso se le llama el teorema de Euler. Qué bonito teorema, ¿no? Fíjense, vectores, productos escalares, gradientes, derivadas parciales, todo lo que estamos estudiando para estudiar la homogeneidad de una función. Lo interesante es que si yo derivo una función homogénea, de grado K o de grado R, si yo lo derivo, el resultado es otra función homogénea. Pero esa función homogénea tiene un grado menor, K-1. Y eso me permite escribir el corolario al teorema de Euler. Y este corolario dice lo siguiente. Y esta parte es la parte que me gustaría que se acuerden, porque fíjense que voy a tener esta expresión, que es la que me interesa, que va a ser igual a esto, que es lo que me interesa, siempre y cuando la función sea homogénea. Esto es bien útil, o sea, si yo lo veo con calma, digo, esto puede ser bastante útil, porque a veces en los exámenes me dan una función f de x y complicada, complicada.
larga con cambios de variable, componiendo funciones y demás cosas, y me dicen, allá el valor simplificado de esto, me dicen. Porque eso quiere decir que tengo que derivar u respecto de x 2 veces, luego tengo que hacer la derivada cruzada, luego tengo que derivar u respecto de y, tengo que multiplicar por ese x al cuadrado, por ese 2x, y, por ese y al cuadrado, luego tengo que sumarlos y tengo que simplificar porque el álgebra se vuelve complejo. Pero si me acuerdo de lo que estoy estudiando, porque para eso se les enseña, si me acuerdo, y si previamente verifico que la función u es homogénea, no necesito hacer nada de esto. Porque yo sé que esto es igual a la propia función u. Lo único que tengo que saber es cuánto vale el grado de homogeneidad. Y si yo sé cuánto vale su grado de homogeneidad, todo este término es k por k menos 1 por la función u. No necesito derivar, pero sí necesito saber teoría. Espero que estén escuchando lo que les estoy contando. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Me dan esta función y me dicen averigua si es homogénea. Averigua si es homogénea. Voy a usar la definición inicial, la definición de función homogénea, no el teorema de Euler, que es otra forma de ver la homogeneidad de una función. Voy a usar la definición inicial, o sea, me voy a acordar de esto. Para que una función sea homogénea, lo que tengo que hacer es multiplicar por un valor a las variables, reemplazar en la función y ver si al simplificar me sale esto. Eso es lo que voy a hacer. Fíjense, mi función es esta. La función es esta. Esta es mi función. Entonces, lo que voy a hacer, según la definición, es construir esta parte. Entonces, en lugar de colocar x, voy a colocar lambda veces x. Fíjense, lambda veces x, en lugar de colocar x, porque aquí tengo 2xy al cubo. Entonces, en lugar, el 2 se mantiene como 2. En lugar de x voy a colocar lambda veces x. En lugar de y voy a colocar lambda veces y elevado al cuadrado. Y lo mismo en el denominador. Estoy afectando por lambda a x y a y. Y no estoy modificando la estructura de la función, ¿no? Simplemente estoy escalando a las variables, nada más. A las variables las estoy escalando. Acá voy a hacer un poquito de álgebra, voy a factorizar lambdas. Y factorizando lambdas, voy a tener, acá tengo un lambda, aquí tengo dos lambdas, por lo tanto tengo un lambda al cubo. Acá tengo un lambda al cubo y aquí tengo un lambda al cubo, ya está. Factorizo, los puedo cancelar. Y fíjense que al cancelar aparece la misma función que me han dado. Aparece esta misma función. Fíjense, los valores de lambda se han cancelado. Es decir que si yo escalo las variables, la función no se escala. Sigue siendo la misma, porque tengo lambda a la 0. Como ha desaparecido lambda acá, eso quiere decir que lambda lo puedo representar como lambda a la 0. Por lo tanto, el grado de homogeneidad es 0. Entonces, todas las funciones con grado de homogeneidad 0 no se afectan cuando yo escalo las variables, en otras palabras. Yo puedo a la variable x multiplicarlo por 20 y a la variable y también lo multiplico por 20, pero cuando esas variables escaladas los reemplazo en la función no se afecta, la función sigue siendo la misma, no se ha escalado. Eso quiere decir homogénea de grado 0. A esta función sí la puedo multiplicar por una constante. Por ejemplo, esta la puedo multiplicar por 5. Y no lo he destruido la homogeneidad, porque esta es homogénea de grado 0 y esta también. Acá no he destruido el grado de homogeneidad. Por lo tanto, esa nota que hemos puesto acá no se estaría cumpliendo. ¿Por qué? Porque mi función es homogénea de grado 0. Se destruye la homogeneidad únicamente si el grado de homogeneidad es diferente de 0. ¿De acuerdo? Veamos otra. Veamos otra. Me han dado una función con una función logaritmo. Hago lo mismo. Voy a usar la definición. Escalamos las variables, reemplazamos en la función, factorizamos el numerador y el denominador, el valor de lambda, lo que se pueda, a veces no se puede, lo que se pueda se factoriza y aparece simplemente
un lambda al cuadrado arriba y un lambda al cubo abajo. Por lo tanto, desaparece el lambda de arriba, pero se mantiene el lambda del denominador. Por propiedades de logaritmos, fíjense, lo puedo expresar así, más esto más esto. O de otra forma, menos logaritmo de lambda más esto. No es homogénea, ¿no? Porque la homogeneidad implica multiplicación del valor de lambda elevado a alguna potencia. Y aquí no tengo valor de lambda. Tengo un logaritmo de lambda que no tiene nada que hacer. Y además tampoco se están multiplicando, se están sumando. Por lo tanto, esta función no es homogénea. Es decir, que cuando yo escalo las variables, la función no se escala en la misma proporción. Es decir, multiplicado por el del valor de lambda elevado al valor del grado de homogeneidad. Fíjense, acá se está sumando y además negativo y además, bueno, es denso de la función logaritmo. Por lo tanto, esta función no es homogénea. Si yo multiplico por 2 a las variables x y y, la función logaritmo se modifica de una manera bien complicada. La misma función aparece, pero multiplicado o sumado por el logaritmo de 2 negativo. Y eso no tiene nada que ver con la homogeneidad de una función. Y el último ejemplo, para terminar nuestra clase, utilizando el teorema de Euler. Me están pidiendo que analice la homogeneidad de esta función. ¿De acuerdo? Y voy a usar el teorema de Euler. ¿Por qué voy a usar el teorema de Euler? Porque puedo componer funciones. Fíjense, el teorema de Euler está acá. Ese es el teorema de Euler. Me está diciendo que el vector de posición multiplicado por el gradiente de la función u debería ser igual a k veces la propia función. La propia función u. La propia función u. El vector de posición es este, x y y. Y el gradiente de u es este. Y eso debería ser igual a k veces u. O a k veces f de x y. Haciendo el producto escalar. Haciendo nuestro producto escalar, este producto escalar, voy a tener esto. Esta ecuación diferencial. Y eso debería ser igual a k veces u, o lo que es lo mismo, k veces una función que depende de x y de y. ¿Quién es u? U es esta función. Y esta función tengo que derivarlos respecto de x y tengo que derivarlos respecto de y. Tengo que derivar respecto de x y tengo que derivar respecto de y. Muy bien. Voy a hacer una composición de funciones porque este valor de b se va a llamar para nosotros x sobre y. Voy a hacer una pequeña composición de funciones para poder derivar más fácilmente. ¿De acuerdo? Porque fíjense, en la función que me han dado tengo esto. Tengo eso. Entonces estoy haciendo una pequeña composición de funciones porque yo ya soy bueno en esas cosas. Por lo tanto, mi función va a ser esto. Esto. Derivando. Voy a derivar respecto de x. La derivada de esto respecto de x va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero aquí hay regla de la cadena. Primero derivaré la función respecto de b y desde b saltaré hasta x. Ya está. Y la derivada de b respecto de x es esto. Por lo tanto, el resultado de esa derivada va a ser el siguiente paso que tengo ahí, ¿no? Va a ser esto que hemos derivado, esto que se queda así como está, porque no sé cuánto vale b, o no sé cuánto, cuál es el resultado de la derivada de phi respecto de b, y luego tengo esto, que es el resultado que hemos calculado. Por lo tanto, haciendo un poquito de simplificación, fíjense que esto lo puedo cancelar con uno de esos, este y lo puedo traer adelante, este x también, ese signo menos aparece adelante, y me queda que la derivada de u respecto de x es esto. Ya tengo la primera derivada. Y fíjense que en este resultado aparece este término que no puedo hacer nada, porque no puedo derivar phi respecto de b, porque no tengo una ecuación, una función directa, explícita para derivar, se queda como un concepto. La derivada de b respecto de y es exactamente lo mismo. Respecto de y, x es una constante, por lo tanto la única función que voy a derivar respecto de y es esta. Y eso será la derivada de b respecto de phi respecto de b, perdón, por la derivada de b respecto de y. Y la derivada de b respecto de y vale 1 sobre x. En este resultado puedo cancelar
este con este. Puedo cancelar ese con ese. Y me va a quedar simplemente esto. Ya tengo mis dos resultados. Tengo mi derivada de u respecto de x y tengo mi derivada de u respecto de y. Lo voy a reemplazar en el teorema de Euler, en esta parte, en la ecuación diferencial. X, dice, multiplicado por la derivada de u respecto de x. Y eso vale 3x al cuadrado, etcétera, etcétera. Eso. Más y por la derivada de u respecto de y. Y la derivada de u respecto de y vale x al cuadrado, la derivada de phi respecto de b. Ya está. Voy a multiplicar. Esto por esto me da 3x al cubo por phi menos x al cuadrado por y por la derivada de phi respecto de b más x al cuadrado por y por la derivada de phi respecto de b. Estos dos términos son iguales y con signo cambiado. Es que estos dos se van. Y me queda simplemente esta expresión. Y esa expresión, volviendo a la función original, fíjense que a b le hemos llamado y sobre x, ¿no? Se queda como y sobre x, lo puedo volver ahí. Pero fíjense que aparece este término. Aparece 3. Y ese es el grado de homogeneidad. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a quedar. Y ahí vamos a quedar. Acá les estoy poniendo algunos ejemplitos para que determinen si es homogéneo o no. Fíjense, están con sus resultados. Sumando, haciendo como en el prefacultativo, el x al cuadrado más y sumo sus índices. El índice absoluto encuentro, esto vale 3, este también vale 3, este vale 3, este vale 3. Es homogénea de grado 3. Puedo usar también el método de Euler para ver con derivadas, les va a salir lo mismo. Este otro, su grado de homogeneidad, vamos a ver, su grado absoluto es 2, este es 3, listo, ya está mal. Porque su grado de homogeneidad es diferente al de este, no es homogéneo. Este otro vale 3, este vale 3, este vale 3, y el 10 nos arruina, no es homogéneo. El grado de homogeneidad no necesariamente tiene que ser un entero, por si acaso, puede ser también una fracción. Y ahí vamos a quedar, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahí vamos a quedar. Y nos vemos la siguiente semana, donde vamos a terminar la lectura de este documento y vamos a terminar con máximos y mínimos, que va a ser el último tema pendiente que tengamos. ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguno. Bueno, entonces...